Noticiero Hechos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, vamos a los titulares. Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. ¡Apunten! Junto a su hijo, un agente de la PNC recibió un último adiós. Ambos fueron asesinados por pandilleros. Claramente es un asesinato. Tenemos el testimonio de la hija de una víctima de negligencia médica en el Seguro Social. La madre de esta mujer recibió adrenalina en lugar de un analgésico. Las autoridades dieron su versión tras la muerte de un menor en un incendio en el Centro de Readaptación de Tonacatepeque. La sequía está generando pérdidas agrícolas y además el incremento de enfermedades. Ya le contamos. Periódico británico compara cifras de homicidios en El Salvador con los registrados en Irak, que está en guerra. El Papa Francisco ya está en Bolivia en su cuarto día de gira por Sudamérica. La selección de El Salvador arranca acción hoy en Copa Oro, enfrentándose a Canadá. Más temprano lo hicieron las selecciones de Costa Rica y Jamaica. La familia de una mujer que murió por negligencia médica en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social no descarta iniciar acciones legales contra los médicos que estuvieron a cargo de la cirugía. Como usted recordará, a la paciente le fue inyectada adrenalina en lugar de un analgésico. Claramente es un asesinato. Así reaccionó la hija de la mujer de 79 años que fue llevada de emergencia al Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social por una apendicitis. Ese día los médicos le dijeron que tenía que ser intervenida. Cuando yo vine el martes, según yo, a sacarla del hospital, a llevarla a la casa y a cuidarla, por unos pocos días que yo podía estar, mi mamá ya estaba en cuidados intensivos con un montón de aparatos en la cara. Parecía una cirugía de rutina, pero en vez de inyectarle un analgésico, le inyectaron adrenalina. La consecuencia fue fatal. Le dijeron a las pocas horas que mi mamá había tenido un infarto. A ese punto nosotros creíamos que había sido algo que le pasó a ella naturalmente, ¿me entiende? Esa fue la respuesta que le dieron los médicos cuando ella murió. Eso fue lo que sabíamos hasta ese momento, que a mi mamaita le había dado un infarto. Los médicos nunca le dijeron que su madre había muerto por las reacciones adversas provocadas por el cambio de viñetas de las ampollas del analgésico fentanilo por adrenalina, tratamiento que previene paros cardiorrespiratorios. Tras el funeral de su madre, se entera que hay una investigación abierta en la Dirección Nacional de Medicamentos por presunta negligencia médica en perjuicio de doña Hortensia. Sus sospechas fueron confirmadas tras publicarse los resultados. El procedimiento de almacenaje de sala de operaciones es completamente inadecuado. Es un macabro asesinato que se lo hicieron a mi mamá y se lo han quizás hecho a muchísima gente. Justicia es lo que pide esta familia tras conocer la verdad. No se han quedado de brazos cruzados. Acudieron a la torre administrativa del Seguro Social para solicitar el expediente en el que constan los nombres del equipo médico que participó en la cirugía de su madre. Teme que casos como este se repitan y pide a las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social colaboración y una depuración exhaustiva de los malos elementos que, lejos de dar alivio, provocan la muerte de sus pacientes. Si el caso de mi mamá está documentado, como ellos dicen que está completo, es el único caso que me dicen que está documentado, tiene que servir para algo, ¿me entiende? Y lo que yo quiero es que estas personas sean destituidas de sus cargos y paguen en la cárcel. No solo buscan justicia, sino marcar un precedente para evitar que más derechohabientes mueran por negligencia médica en los quirófanos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Y preste atención a lo siguiente, porque un incremento de enfermedades se está generando en el país las pocas lluvias. Claudia Cusco nos cuenta. Las autoridades muestran preocupación y no es para menos. La sequía amenaza la salud de la población. La alarma la ha despertado los casos de diarreas que han aumentado entre un 11 y 14%.
Tenemos a estas alturas 222.000 casos contra 200.000 que teníamos el año pasado. La falta de lluvia, sobre todo en el oriente del territorio, está llevando a las familias a almacenar agua y a no implementar medidas de higiene. Tenemos una reducción considerable de los mantos freáticos, ¿verdad? Este racionamiento de agua que obliga a la gente a almacenar y en ocasiones a privarse del servicio de agua. Esta medida no se puede cumplir. Eso tiene que ver también con el procesamiento de los alimentos, con el lavado de los mismos, etc. Otra de las preocupaciones es el aumento de índice larvario en las viviendas. Destacan 4 principales departamentos. Advierten que las altas temperaturas aceleran la proliferación del zancudo. Tenemos índices larvarios preocupantes, sobre todo en el departamento de San Salvador, donde tenemos un índice larvario del 24%. En orden de importancia, San Miguel, Cuscatlán, Usulután y Chalatenango tienen índices larvarios que superan el 11%, que es el promedio nacional. Entonces, eso es lo que podríamos decir en términos de, digamos, de las estadísticas de las enfermedades de mayor incidencia. Por ahora, el dengue mantiene una reducción del 50% comparado al mismo periodo del año pasado, aunque aclararon que se investigan 6 muertes por sospechas al virus. La preocupación está en el chikungunya, que reporta 20.898 casos en lo que va de 2015. Las autoridades llamaron a la población a realizar consulta temprana ante síntomas de fiebre y dolor de cuerpo para evitar complicaciones. Las autoridades insisten en que la población debe aplicar medidas de higiene para evitar que se disparen las epidemias. También hicieron un llamado a las municipalidades a ejercer la ordenanza para evitar criaderos de zancudos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos. Y a raíz de la sequía, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios calculan que se han perdido 7.6 millones de quintales de maíz y 142.000 quintales de frijol. Luis Treminio, presidente de la gremial, manifiesta que además 139.000 manzanas que producen 7 millones de quintales de maíz están en peligro por falta de lluvias. En la zona oriental hablan de la pérdida de 4.3 millones de quintales de maíz. En el occidente más de 1 millón y en la zona central y paracentral suman 2.2 millones. Expresan que suman casi 26 días sin lluvia, por lo que ya es necesario la declaratoria de emergencia nacional. Vamos a cambiar de tema para contarle que esta tarde, en ausencia de las autoridades policiales, fueron sepultados los restos del agente asesinado junto a su hijo en la colonia La Campanera. Nuestro compañero Julio Guevara viajó hasta Huachapán y nos tiene el reporte. Entre alabanzas que provocaban tristeza, los féretros ingresaron acompañados de cientos de dolientes al cementerio municipal de Aguachapán. Era el último adiós al agente de Nilson Aguilar Vélez, de 45 años, y su hijo Brandon Aguilar, de 17, asesinados el pasado lunes por presuntos pandilleros en el temible reparto La Campanera. Dentro de la corporación siempre mostró un espíritu de servicio con todas las personas, siendo muy apreciado por sus compañeros de trabajo. Parecía que el panteón sería inundado de lágrimas. Le damos nuestro más sentido pésame por la pérdida irreparable de su hijo y de su nieto. Todos lloraban la muerte de padre e hijo. Un crimen cobarde, según la descripción de las autoridades, que, como en todo asesinato de policías, prometieron hacer justicia. Pero sabemos muy bien que nosotros tenemos la voluntad, tenemos los recursos y tenemos el apoyo de la comunidad, y sabemos muy bien que esto un día se va a terminar. No faltaron los honores. Tampoco la palabra de Dios. Los cuerpos acabamos de depositar. Nadie comprende por qué un grupo de delincuentes arremetió contra un menor que tenía muchos sueños por cumplir y contra un hombre que su único pecado parece que fue jurar un día servir y proteger ante todo. Yo soy evangélica y que Dios se encargue de todo eso. ¿Qué es lo que más va a recordar de él?
que han sido buenas personas. Que los conocí chiquitillos y son unas personas honradas, pues, humildes, pues, trabajadoras. El agente Aguilar Vélez se convirtió en la baja 34 de la policía en lo transcurrido de 2015. Desde hace meses brindaba servicio en la subdelegación de la colonia Quesaltepec en Santa Tecla, lugar donde sus compañeros aseguran dejará un gran vacío, pero sin duda donde dolerá más su ausencia es en su hogar y no es para menos. La tristeza es por partida doble. Con imágenes de Ricardo Tobar, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y lamentablemente las noticias que se difunden a nivel mundial sobre El Salvador son poco alentadoras. El periódico británico Daily Mail publicó un informe sobre muertes en El Salvador y lo compara con Irak, una nación golpeada por la guerra. El periódico británico señala que el número de homicidios ha crecido considerablemente en lo que va del 2015. Habla de un incremento de más del 55%. El reporte de este periódico también señala que El Salvador es incluso más peligroso que Honduras, un país que encabezaba en años anteriores la lista de los más violentos del mundo. El periódico ilustra asesinatos en específico y habla de cómo incluso el Instituto de Medicina Legal se ve desbordado ante el número de cadáveres al que deben realizar autopsias. Y gran parte de víctimas de la situación de violencia en el país son mujeres. Las cifras son alarmantes, tal y como nos cuenta nuestra compañera Carolina Mengibar. 200 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2015. 60 de estos crímenes se registraron en junio. Sin embargo, solo 35 han sido tipificados como feminicidios. El más reciente fue el caso de Abigail, la niña de 6 años que fue abusada sexualmente y luego asesinada por un hombre que vivía en su comunidad. La secretaria de Inclusión Social, Wanda Pignato, pidió que este caso, al igual que muchos otros, no queden en la impunidad. La sociedad tiene que aprender a indignarse. Yo no estoy pidiendo actos de violencia contra el agresor, actos de indignación, indignación. La sociedad no puede más asistir pasivamente eso. Las pruebas no logran ser recabadas y por ende los casos se caen en los tribunales, donde también hay jueces que, según las entidades encargadas de defender los derechos de las mujeres, juzgan a las víctimas y de alguna manera justifican la agresión. Si vai una jovencita que tiene un tatuaje aquí, una minifalda, o que tenha um arete aqui ou um cabelo de outro color, já é juzgada antes mesmo de saber o que passou. Hay que sacar los prejuicios de lado y se aplicar la ley como debe ser aplicada. Los jueces, según la presidenta Belis Demu, prefieren juzgar a los agresores por homicidio y no por feminicidio, pese a que las víctimas eran menores de 18 años y fueron violadas previo al homicidio, cometido en la mayoría de casos con arma blanca. Cuando dicen no, es que la mató porque provocaba o porque la forma de ser de ella generaba daño emocional al tipo, entonces podía hacerle daño, podía matarle. En ese sentido, nosotras estamos no solo lo que se ha juzgado, sino además cómo se ha juzgado. La alta comisionada para los derechos humanos y la fiscal adjunta hablan sobre los retos a superar en el procesamiento de las muertes violentas de las mujeres. Y a veces, aun cuando hay elementos para condenar por el delito de feminicidio, lo hacen por el delito de homicidio, aun cuando se haya probado el odio hacia las mujeres, una conducta misógina en contra de la mujer por parte del agresor. Las razones de género son muy importantes y por eso es que se invisibiliza la situación y terminan siendo simple y llanamente homicidios. Y la razón es la siguiente: no se analizan los hechos con una perspectiva de género. ¿Y por qué no se analizan los hechos con una perspectiva de género? Porque no tienen el suficiente conocimiento de lo que ello implica. A estas voces se sumó la de Hilda Jiménez, una mujer que por años luchó por justicia, tras el asesinato de su hija Katia Miranda. Ahora pide que otras madres no pasen por lo mismo. Que es lamentable que se siga dando en este tiempo esos hechos abominables, condenables de parte de toda la sociedad, más en este caso de la mujer. La Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer entró en vigencia el 1 de enero de 2012, es decir, hace 3 años. Sin embargo, su aplicabilidad aún es mínima por parte del sistema de justicia.
Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Al menos 83 pandilleros presuntos responsables de extorsiones y homicidios están siendo sometidos a una vista pública por el Tribunal Especializado de Sentencia en San Miguel. Entre los procesados están los miembros de la estructura acusados de asesinar a Gustavo Adolfo Parada, conocido como alias El Directo. También se procesa al ex subdirector del Centro Penal de San Miguel, Leonel Vázquez Martínez, quien aparentemente les ayudaba a los pandilleros a ingresar objetos prohibidos al interior de la penitenciaría. La vista pública se está desarrollando en las instalaciones del Centro de Gobierno Municipal y se estima podría tardar hasta 3 semanas. Estos miembros de esta estructura delincuencial hacían exigencias a personas que se dedican al sector comercio, al sector transporte, a otras actividades comerciales en la zona oriental. En algunos casos pedían cantidades de $15,000, $10,000, $9,000, $5,000, $2,000 y otras cantidades pues, que les pedían a las víctimas. De igual forma, pues, los homicidios fueron ocurridos en el año 2013. Y un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados supuestos pandilleros ocurrió este miércoles sobre la calle Washington de la colonia Satélite al poniente de San Salvador. La versión de las autoridades es que 2 pandilleros viajaban a bordo de la motocicleta en sentido inverso y se estrellaron contra el autobús de la ruta 26 huyendo de la zona tras el percance. En la escena también fue abandonada un arma de fuego que, de acuerdo a las autoridades, portaban los pandilleros y uno de ellos habría resultado golpeado. En el país, muchos hechos de violencia son cometidos desde motocicletas en marcha, posiblemente porque facilita la movilización y permite cubrir la identidad de los delincuentes debido a la aportación del casco. En minutos le hablaremos de las causas del incendio que le costó la vida a un interno del Centro de Readaptación de Tonacatepeque. Anoche se registró un incendio al interior del Centro de Readaptación de Menores en Tonacatepeque. Un interno falleció y hoy las autoridades hablaron de las causas del siniestro. El incendio se generó en el sector 2 del Centro de Readaptación de Menores en Tonacatepeque. Los internos ya estaban en su hora de encierro cuando, pasada las 9 de la noche, inició el fuego, el cual fue controlado por personal de centros penales. Una cocina que estaba ahí en los alrededores de unas celdas, ahí es donde hubo una llama y eso es lo que provocó el incendio en una de esas celdas. 11 privados de libertad descansaban en la celda en donde se generó el incendio. 4 de ellos presentaron problemas por inhalar humo. Fernando G., de 14 años, falleció por asfixia. Este lugar, en donde menores infractores guardan prisión, está bajo la administración del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. Sus autoridades aclaran que no hay indicios de mano criminal, sino de un cortocircuito en una conexión de energía eléctrica que los mismos reos de forma ilegal habían realizado. No existió ningún tipo llamémosle de mano criminal, ni de una intención dolosa de este resultado. Lamentablemente también señalar de que esto fue producto también de una mala manipulación del sistema eléctrico que a veces los adolescentes desarrollan en sus mismas celdas, ¿verdad? La víctima mortal tenía 2 meses de haber ingresado al centro. Aún no estaba condenado, sino que era procesado por el delito de extorsión. Se decretó un estado de emergencia por 72 horas, específicamente en el sector donde los jóvenes estaban desarrollando sus actividades, para que pudieran las autoridades pertinentes de realizar las investigaciones. El subdirector de Reinserción Social del ISNA acepta que en los 4 centros de readaptación de menores a nivel nacional administrados por la institución hay hacinamiento y también ilícitos, como en cualquier otra cárcel, descartando que hasta hoy se haya comprobado que de ahí se ordenen crímenes o extorsiones. Por lo general, lo que más se reportan son el ingreso de chips, teléfonos celulares y en algunas ocasiones pequeñas porciones de droga. En Tonacatepeque hay una sobrepoblación de casi 100 reos, pero para el ISNA el caso más crítico es en Aguachapán, en donde el hacinamiento supera el 100%.
Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Mañana en la Asamblea Legislativa se podría aprobar la ley especial contra delitos informáticos. Nuestro compañero Raúl Hernández nos cuenta qué contempla esta normativa. Las redes sociales son una poderosa herramienta de comunicación que acortan distancias y ahorran tiempo, pero muchas figuras públicas, políticos y de la farándula han conocido su lado oscuro, siendo víctimas de bullying, difamación y amenazas, hasta de muerte. En El Salvador, el acceso a Internet avanza a pasos agigantados, pero no existe una ley que prevenga que alguien sea víctima de la cibercriminalidad. Esto podría cambiar si los diputados aprueban la ley especial contra delitos informáticos durante la plenaria de esta semana. Los diputados aseguran que con la nueva normativa no se está violentando la libertad de expresión. Tú puedes decir todo lo que quieras poniendo tu foto y no difamando a la gente, pero si tú pones un huevo como acostumbran y difamas a la gente y pones fotos, eso ya es penado por la ley. Y sabemos que a través de redes sociales, los delitos informáticos se atenta contra la dignidad de muchas personas. El artículo 24 de la propuesta establece que la persona que difunde imágenes, audios o video que su contenido pueda dañar la imagen de alguien puede ser sancionado con una pena de 3 a 5 años de prisión. En Internet es común ver las imágenes cómicas llamadas memes, en las que generalmente aparecen personas que de la noche a la mañana se vuelven figuras públicas. ¿Qué pasaría si alguien se siente agraviado? Tuvimos un caso de alguien que le estuvieran afectando a su familia con ese tipo de sí, tiene todo el derecho de poder recurrir a la fiscalía. En el caso nuestro como funcionario le digo, el que se mete esto tiene que aguantar. Pero la ley no solamente contempla esto, previene el robo de identidad en la web, el acceso indebido a sistemas informáticos, la estafa y fraude, además del espionaje, este último sancionado hasta con 8 años de prisión. Los hackers, los trollers, que invaden e irrumpen, roban información, datos, estas son de las situaciones que se están regulando. Y a Internet usted maneja sus cuentas bancarias y hemos visto que muchos problemas en las que han hackeado su cuenta de alguna persona y le han robado sus ahorros. La ley también busca eliminar la exposición a pornografía de menores de edad y personas con discapacidad. Los diputados aseguran que estos delitos ya se encuentran establecidos en el Código Penal y lo que se hace es una actualización, dotando de herramientas a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que tener una unidad específicamente para esto con tecnología, los juzgados, la Policía Nacional Civil. En las redes sociales varias personas han manifestado su descontento, tipificándola como una ley mordaza. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y en otros temas, un grupo de comerciantes informales bloquearon esta mañana frente al malecón del Puerto de la Libertad en protesta en contra del alcalde de esa municipalidad, quien impulsa un plan de ordenamiento de ventas. Ellos aseguran que resultarán afectados y solicitan se inicie un proceso de negociación a fin de llegar a acuerdos que favorezcan a ambas partes. La presidenta de Inquifar aseguró que la prohibición de antibióticos inyectables ordenada por la Dirección Nacional de Medicamentos es una medida de mucha importancia y que hacía falta en el país. Sugirió además que se realicen campañas educativas para el consumo de medicamentos. La mayoría de los inyectables que se venden que la gente normalmente llega a las farmacias son vitaminas o tal vez algún analgésico. Pero no sé, pues, pero yo no conozco casos que lleguen pidiendo una inyección de un antibiótico. No es lo normal, no es lo habitual, a menos que si llegue con una receta, pues que lo que está haciendo la Dirección de Medicamentos está orientando y educando para que regular la automedicación. Y durante la sesión plenaria del jueves se podría juramentar a 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como el presidente del órgano judicial. Veamos el panorama previo.
9 días han pasado desde que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia terminaron su periodo y la Asamblea Legislativa aún no elige a los sucesores. Durante la última reunión de la subcomisión se acordó reducir a 15 el listado de 30 candidatos, aunque no se revelaron nombres y tampoco se sabe si alguno será reelecto. Los diputados aseguraron que en este proceso no hay cuotas partidarias. Cada una de las personas tiene que tener 56 votos o más. Y eso es lo que hemos estado tratando de buscar, el consenso, la publicidad y los criterios de cada uno de los postulantes. Varios de los candidatos que continúan en la lista tienen documentos pendientes a presentar. La fecha límite es este jueves 9 de julio a las 8 de la mañana, durante la sesión de la Comisión Política. Reunión que será trascendental para hacer la última depuración de los postulantes. Luego se pasará a la sesión plenaria. Cada partido político hará sus consultas también con sus respectivas bancadas, a manera que ya estén consensado esto para que a la hora del pleno, que es el último filtro que tendrá, podamos votar por los nombres propios. De los 15, los diputados deberán elegir a 10, 5 propietarios y 5 suplentes para la sala de lo civil, penal y contencioso. Se comprometieron a que la elección no pasará de esta semana. El análisis que también van a hacer de lo que le propongamos nosotros para ver si Dios quiere que pueda ser mañana la elección de los magistrados. De momento el único que tendría seguro su cargo es el actual presidente Óscar Armando Pineda, quien sería reelecto para su cargo como presidente de la Corte, además de la Sala de lo Constitucional. Todas las fracciones han manifestado su respaldo. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y otro donativo de $45.400 que hizo efectivo el embajador de China a Taiwán es para ejecutar el programa de implementación de la maestría en atención integral de la primera infancia. Donativo que fue recibido por el canciller de la República y que será ejecutado por la Fundación de Apoyo Familiar Fundafam. Este programa es importante para el país porque hasta el momento no se cuenta con formadores que capaciten a otros profesionales en el tema de la educación en la primera infancia. Se trata de la implementación de una maestría en esta área de la educación para generar un cúmulo de conocimientos que deberán multiplicarse en el corto plazo. Difunden imágenes de la explosión de un coche bomba en Filipinas. Esto ocurrió a principios del año, pero el video sigue dando la vuelta al mundo. El hecho dejó 2 muertos y 48 heridos. El tiempo ha pasado y las investigaciones continúan y las autoridades aún no han culpado a nadie, a una persona, a una banda o a un grupo armado, alguno por esta autoría. Un portavoz de la presidencia dice que siguen una pista, pero sin proporcionar más detalles. Se sospecha del grupo Abu Yassaf, que surgió en 1991 y que se caracteriza por su violencia. En minutos, los problemas que enfrentan las autoridades de este centro escolar a falta de escrituras. Aunque tiene 19 años de funcionar, el Centro Escolar Jardines del Río en el municipio de Santa María, Usulután, no puede gestionar proyectos como, por ejemplo, acceso a agua potable debido a que no cuentan con escrituras y desconocen el paradero de la persona que donó el terreno. Alfredo Medina, de nuestro canal Aliado TVO, nos explica. La Escuela Jardines del Río en Santa María Usulután parece condenada a existir en lo ajeno. Hace 19 años fue levantada en la zona verde de una colonia y su documentación de propiedad o donación nunca se formalizó. Se dice, ¿verdad?, que lo donaron de boca, el señor que notificó. Nosotros le hemos querido localizar, pero no hemos podido dar con el señor, ni ningún apoderado de él. La directora no estaba en la escuela en 1996 cuando se donó de palabra el terreno para el centro escolar. Una docente solo recuerda el apellido del donante, dueño de la lotificación. Supuestamente el que tenía que dar la firma para que fuera traspasado a lo que es la alcaldía no la dio.
¿verdad? Y entonces ahorita pues el señor como que está un poco mal de salud y no le ha podido hacer el traspaso a la alcaldía para que la alcaldía lo pase al ministerio. ¿Cómo se llama ese señor? Este señor es de apellido Ruiz Quirós. Como la escuela no tiene escrituras, no se pueden gestionar proyectos. La cocina es una hornilla de leña y el área de preparación de refrigerios para los alumnos se ubica en cualquier pupitre y la oficina de la directora está en los pasillos. Pero hay una situación más grave. Actualmente en la colonia se echa a andar el proyecto de agua potable y alcantarillado, pero la escuela deberá seguir con sus letrinas de fosa y los alumnos consumiendo agua de pozo porque el centro escolar no está incluido. Hoy viene un proyecto que es la reparación de calles y lo que es la tubería de aguas. A nosotros dicen que no nos van a hacer nada porque no tenemos ninguna documentación del terreno. Entonces nosotros quisiéramos, si el dueño, si alguien lo conoce, que fue el dueño de esta lotificación, Jardines del Río, que por favor nos ayuden, ¿verdad?, a localizarlo o algún apoderado de él. La directora acudió a este noticiero con la esperanza de localizar al señor Ruiz Quirós, que se presume radica en San Salvador, o a su representante legal para formalizar la donación que permita la normal gestión de proyectos y la misma administración del centro escolar. Alfredo Medina, Noticiero Hechos. Y una nueva epidemia está afectando a los salvadoreños. Se trata de enfermedades como la obesidad y el sobrepeso. La preocupación viene desde la Organización Panamericana de la Salud. Más del 50% de los salvadoreños ocupan un lugar en las estadísticas de obesidad y sobrepeso. Los niños y jóvenes en etapa escolar tampoco se salvan. Tenemos más de un 60% en el tema de sobrepeso y obesidad en adultos, que en niños menores de 5 años, en 38% de nuestras escuelas ya tienen sobrepeso y obesidad. Esos son los datos, y que en el quinquenio último, aunque hemos disminuido la desnutrición en un 38%, se nos ha aumentado, como decimos, el sobrepeso y la desnutrición aguda. Revelan que el país es afectado por un fenómeno. Mientras el sobrepeso ha incrementado un 2% en los últimos años, la desnutrición aguda también se ha elevado un 1%, lo que pone en evidencia los malos hábitos de alimentación y ha incrementado los casos de diabetes y enfermedades del corazón. Estamos discutiendo el cómo y cómo este tema tiene una repercusión importantísima, no solo en la calidad de vida de las personas, que deben de tener buenos hábitos alimentarios porque producen enfermedades crónicas los malos hábitos alimentarios, sino que también retos en cuanto a que también eso nos está disminuyendo la capacidad productiva. Esta realidad se analiza en un foro taller que se extenderá hasta este jueves. Buscan junto a la Organización Panamericana de la Salud estrategias para fomentar la sana alimentación baja en azúcares. Las medidas abarcarán tiendas de centros escolares. La ley de regulación de alimentación escolar es clave, es vital para eso. Necesitamos implementar medidas fiscales para desestimular el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica y bajo valor nutricional. Necesitamos regular la publicidad de los alimentos. Se muestran optimistas porque la lactancia materna ha aumentado en los últimos 5 años 14 puntos, pero aún son muchas las mujeres que optan por no dar pecho al recién nacido. La leche materna evita enfermedades en los menores. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. Y esta es una excelente noticia. Muchos estudiantes de bachillerato podrían encontrar empleo a la brevedad. Super Selectos y Fundación Calleja firmaron cartas de compromiso con World Vision para atender a los jóvenes.
firmaron 2 cartas de compromiso. La primera beneficiará con los programas de oportunidades que impulsa World Vision a bachilleres apadrinados a través del programa de Fundación Calleja. Todos son nuestros niños. Inicialmente serán 340 jóvenes los que se capacitarán en busca de su primer empleo. Nuestro más grande enemigo es la pobreza y la falta de oportunidades. Yo creo que esta alianza está enfocada en entender esa realidad y ver cómo juntos construimos oportunidades, cómo fortalecemos ese capital humano para que nuestra gente, en especial nuestros jóvenes, sean los que nos sacan adelante. Reiteramos nuestro compromiso de facilitar esos espacios de desarrollo económico, de empleabilidad, que mejoran la calidad de vida de las personas, de la niñez, de las familias a nivel comunitario. Con este acuerdo, Superselectos abrirá sus puertas a los jóvenes en condiciones vulnerables con relación a pobreza y violencia. Actualmente 4 centros escolares son apoyados por Fundación Calleja, pero World Vision trabaja con unos 20,000 adolescentes en todo el país. Este es una preparación para estos jóvenes que tiene una duración de 6 meses. Posteriormente, Grupo Calleja, ¿verdad?, va a tener dentro de sus procesos de selección a estos jóvenes para ver si ellos pueden ser empleables dentro del Grupo Calleja y asimismo los jóvenes que están capacitando World Vision en sus diferentes proyectos. Con la firma de la segunda carta de compromiso se beneficiarán productores locales del programa Cultivando Oportunidades de Fundación Calleja. Los productores ya atendidos por World Vision se suman a lo que nosotros con lo que nosotros ya estamos trabajando y pueden acceder a precios justos de compra de productos, volúmenes atractivos de comercialización, y esto viene a sumar al desarrollo de la agricultura del país, que es por lo que nosotros estamos trabajando. Lo que buscan es fortalecer la estructura productiva del país, creando negocios sostenibles orientados a mercados eficientes. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchuco, Noticiero Hechos. Estados Unidos, una salvadoreña de 46 años, identificada como Sandra, murió en un accidente vial en Long Island, esto en Nueva York. El incidente se produjo cuando un camión impactó de frente la camioneta en la que se conducía junto a otras 9 personas. La víctima era originaria del municipio de La Laguna, en Chalatenango, y residía en la ciudad de Hempstead. Las autoridades informaron que otros 3 salvadoreños resultaron lesionados, entre ellos Nieves Rivera, de 37 años, quien conducía el automóvil. En Estados Unidos, mejor dicho, horas de caos e incertidumbre se registraron entre miles de pasajeros de la aerolínea estadounidense United, pero esta empresa no fue la única que sufrió de los trastornos por fallas en sus sistemas de computadoras. Así es, también lo tuvieron la Bolsa de Nueva York y el periódico The Wall Street Journal. Gilberto Cabrera, de La Voz de América, nos amplía los detalles. Las autoridades descartaron una conexión directa entre las fallas en los sistemas de computadoras que afectaron casi de manera simultánea a la Bolsa de Nueva York, el diario The Wall Street Journal y la aerolínea United. Sin embargo, en un comunicado, el FBI anunció que sigue de cerca la situación, al igual que el propio presidente de Estados Unidos. Hasta este momento no hay evidencias de que actores maliciosos estén involucrados en estos problemas tecnológicos. El presidente fue informado de que los oficiales de la Bolsa de Nueva York han estado en contacto permanente con el Departamento de Seguridad Nacional. Como consecuencia de la interrupción del sistema, el cierre de la Bolsa de Nueva York, que este miércoles abrió a la baja por la caída de los mercados chinos, perdió miles de millones de dólares en transacciones. En plena época de vacaciones, un problema en el sistema de computadores originó la orden expedida por los directivos de la aerolínea estadounidense United Airlines. De repente, los cientos de vuelos que cumplían con su itinerario en el aire tuvieron que aterrizar. Entiendo lo que sucede, entiendo lo que esto implica y no hay nada que podamos hacer, solo esperar. Pero esto es un fastidio, particularmente tengo que llegar a un concierto esta noche. Espero que pueda lograrlo. Miles de pasajeros que esperaban en tierra se vieron sometidos a recibir sus boletos con formularios hechos a mano. En un comunicado, la aerolínea presentó excusas a los usuarios y prometió dar solución caso por caso. No es la primera vez que la aerolínea tiene que enfrentar
enfrentar una crisis como esta. Ya el 2 de junio, la empresa había sufrido una parálisis similar. Gilberto Cabrera para La Voz de América. Y el Papa Francisco arribó esta tarde a Bolivia, el segundo país que visita en su gira por Sudamérica. Juan Carlos Villani con los detalles. Hola, buenas noches, los saludamos desde el Cambódromo, que es esta calle peatonal de unos 8 kilómetros de largo, por donde en contados minutos va a pasar el Papa Francisco a su llegada aquí a Santa Cruz de la Sierra. Pero quiero contarles que hoy él llegó hacia las 5 de la tarde y 11 minutos, tocó tierra el avión Boeing 737 del Papa y su comitiva a una ciudad que se llama El Alto, en el aeropuerto militar de esa ciudad. Él aterrizó, luego hizo una locución a los asistentes, luego hizo un recorrido por las principales calles y se dirigió hacia la capital, hacia La Paz. Allí también hizo un recorrido por las principales calles y luego se dirigió al Palacio de Gobierno. Esperamos que en los próximos minutos esté llegando aquí, a este lugar, a esta ciudad muy bonita que se llama Santa Cruz de la Sierra. Inicialmente, pues él va a llegar al aeropuerto Viru, que le presta los servicios a Santa Cruz, y de ahí se va a movilizar por una avenida principal y luego tomará esta, que es una vía peatonal bastante larga, bien iluminada. Nos han dicho que hay unas 500.000 personas aquí al lado y lado de la vía en este momento, esperando al menos tener un contacto visual, saludarlo y recibir de pronto la bendición del Sumo Pontífice. Estaremos entonces atentos a la llegada del Papa Francisco aquí a la ciudad de Santa Cruz en los próximos minutos. Desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, este fue un informe para la Alianza Informativa Latinoamericana. Soy Juan Carlos Villani. Muchas gracias, Juan Carlos. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida, no nos cambien. Hoy se jugó a la lotería, le compartimos los números ganadores. Ahí lo tiene, el tercer premio de $10,000. El número ganador fue el 43,643, vendido en Agencia San Salvador. El segundo premio de $20,000, el número ganador es el 19,408 y fue vendido en Agencia San Miguel. Y el primer premio de $175,000, el número ganador era el 26,051, pero no fue vendido, por lo tanto se acumula a $350,000 para el sorteo del 15 de julio. Pendientes. Y para finalizar les vamos a presentar a un conductor de programas de televisión en México que se vistió como Jesús para hacer milagros en el metro. Este conductor famoso recorrió los vagones poniendo en vergüenza a quienes ocupan los espacios reservados para discapacitados y personas de la tercera edad. Él lleva una copa con agua y dice que es agua bendita y que el milagro es hacer caminar a quienes ocupan estos espacios reservados. Al vivir el bochorno de ser bendecidos con el agua y decir repetidamente que hará el milagro de hacerlos caminar, a los pasajeros no les queda otro remedio que caminar, y el conductor disfrazado grita junto al resto de pasajeros: milagro. Este conductor ha llamado a este segmento los supercívicos y busca hacer conciencia sobre la importancia de respetar estos espacios que son reservados para personas con algún tipo de discapacidad y también para adultos mayores. Sí, también para las embarazadas, así que qué bueno, y hay que buscar eso también en El Salvador. Hay que respetar estos espacios, Elida, hay que respetar como queremos que nos respeten. Así es, qué buena idea. Ahí lección de vida para usted también. Así concluimos, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.